Las leyendas también forman parte de nuestra historia. Mitos y personajes que a lo largo de los años han causado, en el caso de los personajes a que dedicamos este programa, situaciones de misterio, miedo y en ocasiones terror. Hoy hablaremos del Coco, el hombre del saco y el sacamantecas. Si bien intentaremos hacer una presentación de la información, mejor dicha, que hemos recabado sobre estos personajes, lo cierto es que en algunos casos se presentan como seres diferentes y en otros como denominaciones de un único personaje, por lo que la historia sobre los mismos se entremezcla. Si comenzamos con el Coco, un personaje que atormentó a millones de niños en todo el mundo, lo encontramos en España, en Portugal y numerosos países de América Latina. Un monstruo del que nunca se representó ninguna figura ni cara, por lo que no hay ninguna representación o descripción de su apariencia. Este hecho potenció, si cabe, el que la imaginación se disparase el aspecto que cada uno pudiese entender, conjugando aspectos como el peligro, el horror y lo aterrador. Algunas culturas es personificado por un hombre sin rostro con apariencia ominosa, en otras un monstruo similar al diablo. No existe un nacimiento claro del mito, situando que lo que transforma un elemento histórico libre de interpretación y a la vez en una curiosidad social. El Coco es utilizado como medio para imponer tabúes y garantizar que los niños duerman cuando se le indica, advirtiéndoles que en el caso de desobedecer, el Coco los perseguirá para castigarlos, o bien se los come o bien se los lleva para no regresar jamás. Llama la atención en este monstruo el hecho de que se hayan convertido en el protagonista de una canción de cuna o nana. Esa canción que seguramente desde los inicios de la civilización todos los pueblos han cantado a los niños y que tendrían como objetivo arrullar a los bebés para que se durmieran, merecidos por el sonido armónico de la canción. Nana que combina palabras, música y vaivén y que es esencialmente efectiva. Personaje utilizado también por afamados escritores y artistas. Francisco de Goya realizó un grabado titulado Que viene el Coco en 1799, donde los niños se ven aterrorizados mientras que la madre parece tranquila mirándolo con curiosidad. El mismo Miguel de Cervantes usó el personaje en el epitafio de Don Quijote. Pasada la infancia, este personaje pierde totalmente su poder cuando la vida nos despoja del grado de inocencia necesario para sucumbir ante ella, imagen inducida, y otras figuras del miedo nos llegan para ocupar su lugar. En el caso del hombre del saco, nos referimos a un personaje que ha formado parte del imaginario popular en España e Hispanoamérica. Este es muy similar al Coco e identificable con el sacamantecas, ya que tiene el mismo origen que este último. Al hombre del saco se le suele representar como un hombre que vaga por las calles cuando ya ha anochecido en busca de niños para llevárselos en su gran saco a un lugar desconocido. Hay muchas variaciones en cuanto a por qué el hombre del saco se aprovecha de sus víctimas. La mayoría de las versiones del hombre del saco vendrán después, si han sido traviesos
y han desobedecido a sus padres de alguna manera. Si bien se desconoce su origen, tal vez este pudiese asociarse al descuidado aspecto que mostraban los mendigos e indigentes que formaban parte de la vida urbana, y en busca de algo de alimento o posibles valores entre los restos de la basura, guardaban lo que encontraban junto con la mayoría de sus pertenencias en ese saco. Se cree que esa imagen se utilizaba para que el subconsciente de los más pequeños se asentase en el mensaje del futuro que les podía esperar si no cumplían con cuantas instrucciones le daban sus mayores. Por lo que si no obedecían en cuanto se le indicaba, vendría el hombre del saco para llevárselos con él. En el fondo se cree que se trataba de exponer mediante una metáfora, trágica metáfora, una idea que calase en el mundo ingenuo en que crecen los niños, utilizando el miedo como forma de captar su atención. Según algunos autores, la leyenda del hombre del saco tendría su origen en un caso real, un crimen cometido en un pueblo de Almería, en Cador, en el año 1910. Los hechos fueron de la siguiente manera. Un hombre de nombre Francisco Ortega el Moruno se encontraba en grave estado por sufrir tuberculosis. Desesperado ante la falta de cura por parte de los médicos, acudió, como era costumbre en aquellos años, a la consulta de una curandera, de nombre Agustina Rodríguez. Esta, tras estudiar su caso, le hizo ver que la única posibilidad de obtener cura sería con la ayuda de otro curandero, Francisco Leona. El enfermo acudió junto al curandero, quien le dijo que para curarse debía hacer dos cosas: beber sangre de un niño sano y aplicar unos emplastos de las mantecas del mismo niño sobre su pecho. La leyenda del sagamantecas es una de esas leyendas que han perdurado en el boca a boca del pueblo llano durante más de un siglo. Durante muchas décadas, esta terrible historia aterrorizó a los niños y no tan niños de España. Este personaje se caracterizó de ser un asustador de niños, algo muy parecido al Coco o al hombre del saco. Sus orígenes se debe principalmente a que en la Edad Media se pensaba que la grasa corporal tenía propiedades curativas. Los padres que encontraron un filón en ella para mantener a sus hijos a raya le inculcaba en lo más hondo de su imaginario que en el momento menos pensado un ser monstruoso apareciera para secuestrarlos si permanecían en la calle a horas poco adecuadas o incumpliendo las órdenes de sus progenitores. Pues el hecho de conocer estos personajes mitológicos a nivel no solo español, sino también sudamericano, nos hace reflexionar que cuando éramos pequeños estos personajes nos llevaban al terror, al miedo e incluso a llevar a una constancia inquietud dentro de cuando éramos niños, ¿no? Pero
seguimos con este tema, pero primero tenemos que presentar a nuestros invitados, que es Olga Hernández. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches, Fran. Y Chencho Ríos. Muy buena, Fran. Chencho nos ha comentado que viene bastante cargado referente a este tema, porque, bueno, tiene miles de historias, porque esta historia, desde muy pequeño, siempre nos ha tocado un poco la sensibilidad, ¿no? Y nos ha aterrorizado, ¿no? Que nos tengan un personaje simbólico para que nos tengamos miedo. Según estos personajes, se tiene en cuenta cuando, dependiendo de la edad, se van dirigiendo a cada sector. Si son niños muy pequeños, el coco es bastante importante, ¿no? Para ellos, ¿no? Hemos hablado al principio que el coco es un personaje, ¿no? Creado en un ámbito que no tiene realmente un carisma, no tiene una personalidad en sí, es muy imaginativo, viene de la Edad Media aproximadamente. Y bueno, este personaje, cuando empezamos a hablar de él, bueno, hoy en día puede ser que sea algo gracioso, ¿no? De decirle a un niño que viene el coco y, bueno, el niño te puede responder de otra manera, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en estos personajes, que algunos son mitos, pero otros son realidad y leyendas ya dentro del ámbito de la criminología española, ¿no? Y que, bueno, que sí, en todo momento tenemos que pensar que esos mitos anteriores con los que hoy en día puede ser que, bueno, pues que tengamos mucho cuidado, ¿no? Yo, bueno, quisiera un poco hablar de los principios, ¿no? El que viene el coco es un personaje que, bueno, hasta cierto punto tiene hasta su punto de cariño, ¿no? En el tema de que viene el coco, ¿no? Ya es una cosa muy normal, ¿no? Entre los niños. Pero además mundial. Aquí en algunos sitios el coco, en Italia el babau, en Latinoamérica el coco también, o el cuco, en fin, mundialmente. Yo de gracioso no le veo nada, porque lo peor que te podía pasar es que te encontraras al coco. Entonces, incluso la nana esta que todos conocemos, que viene el coco y te comerá, le ponían un sonidito tierno, pero era terrorífico lo que decía. O sea, el niño abría los ojos y decía, ¿qué me come? O sea, es que se planteaba algo terrorífico para un niño, ¿no? ¿Hoy sería incapaz de hacerlo o se suele yo creo que haciendo, sigue, ¿no? se ha ido adaptando a través de la cultura y las tradiciones, yo creo que se sigue. Verás tú, yo conozco casos de que en otros se dice o que viene el perro, o que viene el hombre, o que viene el policía, o que viene... y se le hace como una figura terrorífica. Exactamente. Y niños que han crecido con estos miedos y han creado auténticas fobias en esto. Además, como no tiene una cara, no se le identifica, no eso todavía rostro. Da más miedo, Claro. da mucho más miedo. No se sabe cómo es físicamente, claro. La imaginación ahí ya pues cubre algo, ¿no? Que la persona se imagine cómo puede ser ese personaje tan... La imagen que se tiene en la cabeza del coco es algo terrorífico, simplemente. Se le ha identificado con algún tema que sí, real, histórico, como el sacamantecas. Exacto. Pero no se ha comprobado nada del coco, o sea, es todo una mitología. Incluso en cine también se refleja esta figura. En El laberinto del fauno, el hombre pálido es un reflejo de lo que era el coco, ¿no? Ser una referencia a ese personaje, ¿no? Exactamente. Incluso Trasgu, que pertenece un poco al mundo de los duendes y todo esto, pues se decía que entraba en casa y había un elemento que era muy bueno, que te recogía toda la casa, la limpiaba, y otro elemento que era muy malo, y es que se llevaba todas las pertenencias y a los niños también. Chencho, referente al tema de estos personajes, la lectura ha sido muy importante, ¿no? Para llevarlo a cabo y llevar como ese personaje a la literatura, ¿no? Sí, claro. Pero antes que nada, como siempre... Sí, tú lanzas lo que tú quieras. Date cuenta de que todos estos personajes para mí son lo mismo. Es más, el 85% de la población
actual son sacamantecas. ¿Por qué? Porque para mí todos estos personajes lo que simbolizan es el egoísmo, y un egoísmo absoluto, que les da igual quién caigan, por dinero o por lo que sea, ¿vale? Simboliza un egocentrismo y un egoísmo total, y eso hoy por hoy impera en todos lados, con lo cual yo digo que el 85% de la población de hoy son sacamantecas. Además, como tú bien sabrás, los sacamantecas lo que hacían era cogían a los niños y le quitaban cierta parte de la grasa. Pero eso vamos a decirlo más bueno, adelante. Me callo, ¿no? No es que te calles. Sigo. No, yo lo que quiero es que hasta dónde llega referente el tema. Estamos hablando del tema literal, ¿no? O sea, sí. De hasta dónde llega, por ejemplo, que estos mitos ya se cuenten en novelas, se cuentan o en el arte también, sí, ¿no? Date cuenta solamente lo que es hoy por hoy, sacamantecas, para mí los sacamantecas pues pueden ser psicópatas. Hoy por hoy a cada momento están editando libros sobre psicopatía, sobre psicópatas, sobre asesinatos. Eso para mí casi es lo mismo. Lo que pasa es que sin duda lo que es el tema del coco, del sacamantecas, tienen ese puntito. El hombre del saco. Claro, tienen ese puntito infantil, que lo que van haciendo es o se comen a los niños, o raptan a los niños, o matan a los niños. Pero hoy por hoy hay muchísimas publicaciones que tratan de ese tema, pero no hablando de sacamantecas. Después, como bien comentaste tú antes, de que empezara el programa, tenemos a Goya, que, como decía Olga, en 1799 había hecho un grabado sobre el tema. Y después, aparte, también tú comentabas lo del Quijote, que el Quijote tiene un personaje. Pero tú fíjate en Goya, en el grabado, aparece una figura de espaldas, que era el hombre del saco. Para que no se viera la cara. Claro, porque no tenía cara. Arrebatándole a los niños a una madre, y los niños con unas caras de terror absoluto. O sea, que es que ya en esas imágenes, pero siempre de espaldas, era el hombre del saco, no tenía identidad. Claro, y además al no verse la cara daba más miedo todavía. Mucho más, claro. Porque podía ser cualquiera. Efectivamente. El hecho de, por ejemplo, de que estos personajes, ya no solo en el arte, ¿no?, en la literatura, lleven a cabo este ritual, se puede decir, de terror y de miedo, en los niños y también no más niños, también algunos suelen tener miedo, pues ya iremos hablando de cada personaje. Estamos hablando del Coco, luego pasaremos al hombre del saco. Quien no ha escuchado el hombre del saco, de dónde proviene también el hombre del saco, y luego por lo que estaba hablando Chencho referente al sacamantecas. Sacamantecas es un personaje también que ya va por otros caminos diferentes a los otros personajes, ya que son reales, no son personajes creados o ilusionados por un artista o alguien que, se inventa algo para que los niños se asusten. De hecho, nosotros desde pequeño, aquí no le han dicho que viene el Coco, ten cuidado con el hombre del saco, todo eso, siempre esos miedos desde pequeño lo hemos tenido. Pero, Olga, ¿qué recuerdas de cuando eras pequeña y que el hombre del Coco, el Coco va a venir, o por ejemplo el hombre del saco? Totalmente, o sea, esto era algo, en mi generación existía y ahora incluso, esto se ha ido acoplando a diferentes culturas y tradiciones en España y en todas partes. Y se ha identificado con algo, el Coco, que no está comprobado ni ha existido realmente, es ficción total, con mitología y con temas reales, porque el sacamantecas fue real. Claro. Y el trasgu que te he dicho en Asturias
fue un tema mitológico. Era un hombre que decían extraño, con un agujero en la mano izquierda, era ladrón y entraba en las casas y se llevaba las cosas. Y era mitológico. Era, el hombre del saco es un personaje también, bueno, porque dependiendo de la edad, primero es el coco, después pasa al hombre del saco y después ya pasamos al sacamantecas. Cuando pasamos al hombre del saco tenemos una edad un poquito más avanzada, porque ya lo del coco, niños más mayores no se creen, o niñas no se creen el tema del coco, pero sí había que buscarle otra forma para que los padres pudieran retener de alguna forma y a tenerles miedo de alguna forma a estos niños, ¿no? Que eran más activos, tenían otras formas de vida diferentes a los más pequeños, y le metían el tema del hombre del saco. El hombre del saco... También, aparte del hombre del saco, también metían el infierno, por ejemplo. Exactamente, al diablo. El diablo. Exactamente. Y lo que es, bueno, una cosa muy curiosa. Yo creo que todos estos personajes tuvieron su realidad. Fueron personajes reales y se basaron en ellos para crear esos mitos. De hecho, fíjate en Holanda, que viene el duque de Alba, muy fuerte, y eso fue por la guerra de Flandes que este hombre hizo allí atrocidades. Sí. ¿Qué ocurre con ello? Pues igual que esto, que fue una cosa real, el hombre del saco yo creo que también fue real, y el hombre del saco yo creo que es el mismo que el sacamantecas, y vuelvo a insistir, todo tiene relación. Todo realmente. tiene relación. Todos se identifican en un punto. Y es después, para aparte, crear terror a una edad determinada. Hombre, también, por ejemplo, los niños veían a esos vagabundos, ¿no? Pues por las calles, desaliñados, mal vestidos, con un saco, evidentemente, claro, recogiendo restos de la basura, ¿no? Personaje. Y entonces ese personaje creó, bueno, pues pánico a los niños, ¿no? Yo de pequeño claro. sí tenía miedo al hombre del saco, ¿no? Era el lo hombre peor. del saco, cuidado, claro, que viene el coco o viene el hombre del saco, ¿no? Pero en sí, estos miedos internos que tenemos desde pequeños incluso nos pueden afectar cuando seamos mayores también, ¿no? Que ya pasamos a otro término, un término ya un poco más fuerte, que son ya los asesinos, que son los que ya llegamos a un término mucho más, bueno, con mucho más cuidado, ¿no? Los otros están ahí, con miedo, para los niños hasta 11, 12 años, incluso menos, pero luego llega el fuerte, llega el asesino de niños, el sacamanteca de niños. Pero no solamente el asesino de niños, Fran. Hay muchas maneras de asesinar niños. Yo no me quedaría solamente con el asesino de niños. También hay ciertos fondos buitres, que a cuenta de esos fondos buitres hay familias enteras que se quedan sin nada, y que eso va llevando a una serie de problemas y va hundiendo muchísimas familias, inclusive hasta puede llevar a mucha gente al suicidio. Y luego aparte también lo que comentaba al principio, que es el mundo de hoy. El mundo de hoy hay muchísima gente que sacrificaría cualquier cosa para conseguir dinero, para tener una estabilidad, para tener una seguridad y para estar de lujo. Sí, pero eso estamos hablando de otro tipo de miedo. O sea, un para tipo mí de es miedo, lo mismo. Sí, Claro. pero no es lo mismo que, bueno, tenemos lo que tú estás comentando, pero eso es un tipo de miedo más al día a día. No te lo inculca desde pequeño, ¿entiendes? El miedo de que a ti te inculca desde pequeño es un personaje. Ya cuando seamos mayores tenemos muchos tipos de miedo. No solamente claro. el tema de decir el banco el banco no sé qué, o lo que sea. Yo creo que aquí no se trata un control de los mayores a los pequeños. No se trata que venga, por ejemplo, a decirnos que hay muchos, bueno, entre comillas, sinvergüenzas que nos están ahogando en esta sociedad. Pero yo me voy más al mito, a la leyenda, ¿no? De lo que es un elemento de decir. Yo es que estoy tan centrado en eso por lo que es el sacamanteca. Ya.
Bueno, pero... Y para mí todos eran igual que el sacamanteca, entonces sí, eso me para ti lleva... el sacamanteca es eso. Sí. Bueno, pero... Bueno, cuando lleguemos ahora al sacamanteca... le das caña al sacamanteca. Bueno, pues vamos a hacer un paro en el camino, vamos a irnos a publicidad y enseguida volvemos otra vez con el sacamantecas.